Hola, sí, buenas noches. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Eh, sí, buenas noches. Sí, aquí estamos todos como que por vía teléfono. Yo también miro al teléfono, solo miro al teléfono y ustedes entonces están pensando que, sí, que no se puede saludar. Sí, se puede saludar. Estamos en vivo y con permiso, con distanciamiento social y con todas las, entonces, ¿cómo se dice eso? Con todas las medidas, todas las de bioseguridad. Amiguito, hágase allí, por favor, hermano. Aquí hay esto para poder entonces no tenerlo tan cerca. Para que haya, no, sí, para que tenga usted más amplio el panorama desde ahí, desde lejitos. Bueno, entonces bien, agradecido con el Señor por este tiempo, por el compartir y bueno, entonces nada, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad para poder comenzar entonces con esta clase, sería la lección número 13 y entonces de nuestra enseñanza, de nuestro estudio acerca de cosmología bíblica. Estamos entonces, digamos, tratando de entender todas las cosas que están en la Biblia escritas con respecto a Dios y su creación. Ahora sí estamos bien, ya estamos hablando cómo es. A Dios y su creación y la creación. Poder entender entonces dónde están todas las cosas, incluido entonces Dios, el creador, y dónde está entonces desarrollándose su creación y dónde aparecen, cuáles son los diferentes lugares y dónde están ubicados esos diferentes lugares que en la Biblia entonces enseña, que la Biblia menciona. Y bueno, entonces, bien, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a pedir a nuestro Dios y Padre que por medio de la fe en su Hijo de nuestro Señor Jesucristo, a través de la obra maravillosa de su Santo Espíritu, traiga la revelación de su voluntad a nuestras vidas, que podamos en esta hora escuchar, entender y obedecer la dulce voz del Dios que nos creó, nos formó y además nos redimió para el reino de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios de los vivos, por el sacrificio de tu Hijo en la cruz, por la sangre preciosa que Él allí derramó para el perdón de nuestros pecados, a través de la cual hoy podemos venir, estar delante de ti, Padre, reconociendo tu deidad, tu exclusividad, como el único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles, y a tu Hijo nuestro Señor Jesucristo como el único Señor suficiente Salvador de nuestras almas. Padre, reconocemos y confesamos que es por medio de la fe que es en Él, en su obra en la cruz, la sangre que Él derramó allí para el perdón de nuestros pecados, que ahora podemos venir y estar en la presencia tuya, en la presencia de un Dios santo y podemos decirte, Abba, Abba, Padre nuestro. Te damos gracias, Padre nuestro, por este gran privilegio, porque esta vida y 1000 vidas no serían suficientes para poder pagar, Señor, el poder estar conociendo a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, el que enviaste al mundo. Padre, nosotros, Señor, anhelamos esa sabiduría, ese conocimiento, ese poder y esa revelación tuya a través de tu palabra. Por eso clamamos que por medio de tu Santo Espíritu seas conmoviéndonos y guiándonos a toda la verdad, que nos abras las escrituras, que nos des la sabiduría, Padre, y el conocimiento y el entendimiento de tu palabra, Señor, que tu palabra viva y eficaz corra y produzca la vida para la cual tú la has enviado. Que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas. Por amor a tu nombre te lo pedimos, Padre bueno, y a tu gracia, Dios de los vivos, a tu buena voluntad, Señor, estamos encomendando nuestras vidas, Padre, y este tiempo, y en el nombre maravilloso de Jesús, oramos y damos gracias. Amén y amén y amén. Bueno, entonces bien, continuamos y bueno, ya saben ustedes cómo es la, digamos, temática. Vamos a hacer un pequeño resumen que nos va a prácticamente llevar la clase completa. Vamos a hacer un pequeño resumen que se va, digamos, a llevar la clase completa, pero recuerden, aunque pareciera que no, de alguna manera entonces sí, ahí vamos poco a poco avanzando.
Bien, entonces, ¿qué pudimos entonces o qué vimos la última clase? ¿Quién entonces de alguna manera quiere recordarlo? No sale en televisión, no sale en cámara, solamente la voz. Entonces, a ver, ¿quién quiere de pronto hacer un pequeño resumen o quién me puede, digamos, dar una idea? ¿Quién nos puede? Nos puede dar una idea de lo que vimos la semana pasada, la clase pasada. ¿Qué aprendimos? ¿Qué tema tocamos la semana pasada? Ah, varios, sí. Sí, sí, sí. Sí, yo me acuerdo que fue más de una cosa. Ah, ok, sí, muy bien. Entonces, disculpen, hay un poco de ruido y tal vez, entonces, no sé si se escuche bien. Aquí el hermano en Ben está participando y nos comenta acerca de que él recibió y pues le llamó mucho la atención acerca de que también entre todo lo que vimos aprendimos acerca de que en realidad, bíblicamente hablando, entonces la posición cristiana, la posición del cristiano lleno del Espíritu Santo, lleno de la revelación y del conocimiento de las palabras de su Maestro, del Señor Jesucristo, entonces sabe que ¿cuándo viene el Señor? En cualquier momento. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Y ya saben, entonces que con todo esto que estamos viendo, entonces, y que la vacuna, y que bueno, y que, ok, ¿cuándo viene el Señor? En cualquier momento. De ahí, pero ¿cómo? Eso está diciendo desde que se fue. Exactamente. Eso está diciendo desde que se fue. Pero entonces la fe nuestra es precisamente es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y pues entonces, aunque tardare su respuesta, ciertamente no tardará. Lo que pasa es que, ya Marcos, un segundo, lo que pasa es que miren, mis amados hermanos, la cuestión aquí es que de alguna manera, pues sí, entonces para nosotros como criaturas, aproximadamente la primera venida, la primera manifestación del Hijo del Hombre fue hace 2000 años. ¿Ven? Entonces, para nosotros hablar de 2000 años es hablar de mucho tiempo, mucho tiempo. Más entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, recuerdan allí en Primera de Pedro, vamos a mirar un momento en Segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro, en el capítulo 3, capítulo 3, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, y vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el 10, me parece que está bien. ¿Les parece? Leamos juntos, unánimes. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vosotros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra
guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén y amén. Entonces, vean, mucha atención, mis amados hermanos, porque aquí nosotros vemos precisamente, esto lo escribió el hermano Pedro, lleno del Espíritu Santo, digamos, prácticamente antes del año 70 de nuestra era. Sí, pueden ser entonces, ¿cuánto? Efectivamente, unos 1900 años mal contados. Y entonces está diciendo que precisamente se iban a levantar entonces burladores, que iban a hacer entonces, el tema acerca de la segunda venida, la segunda manifestación del Hijo del Hombre, entonces iba a ser motivo de ¿qué? De burla, ¿ve? Que iba a ser entonces motivo de burla. Y eso es entonces una realidad o no es una realidad. ¿Es palpable? ¿Lo podemos ver o no lo podemos ver? Ustedes y yo no tenemos ni la más menor idea desde que se fue el Señor, cuántos entonces falsos, como él mismo dijo, porque vendrán falsos profetas que están, digamos, anunciando la venida acerca del Señor. Y hay muchísimos, entonces muchísimos, incluso lamentable y triste decirlo, que personas, millones de personas que sienten o creen o piensan que son cristianas, que efectivamente entonces se van tras la disolución y el engaño de estos falsos profetas, pero que todo esto es consecuencia, esto es la justa retribución por haberse extraviado del amor de la verdad, por no haber entonces y no tener por sublime y por más alta estima y como única autoridad en sus vidas la palabra del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que también tocamos ese tema? ¿Por qué me llaman Señor? Y lo tocamos y lo vemos siempre. ¿Por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Entonces, ¿por qué entonces me llaman Señor si no están bajo la autoridad de mi palabra? ¿Por qué? Porque aquí vemos entonces a un discípulo, a un cristiano de veras, al hermano Pedro lleno del Espíritu Santo, hablando o refiriéndose acerca de la venida del Señor. Óigame bien, el hermano Pedro que entró y salió con él, que compartió en vida con el Hijo del Hombre, con el Hijo de Dios, con el Cristo de Dios. Y sin embargo, usted y yo aquí no lo vemos entonces diciendo, óigame, el que tiene las llaves del reino de los cielos. Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, ¿sí? Porque ese fue el que abrió el reino de los cielos. Él fue el que abrió el reino de los cielos, ¿o no fue él el que abrió el reino de los cielos? Claro que sí. Hechos 2, él predica por primera vez lleno del Espíritu Santo. Y las puertas del reino de los cielos literalmente se abren en esa predicación en Pentecostés. Con la venida del Espíritu Santo es entonces el nacimiento de la iglesia cristiana, y las puertas del reino de los cielos desde ese entonces están abiertas. Pero bueno, entonces no lo vemos profetizando o haciendo, sino que lo vemos entonces acomodándose a qué. Miremos el versículo 10.
Dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Amén. Un discípulo de Jesucristo, ¿qué está haciendo? Cuando está hablando o se está refiriendo acerca de la venida del Señor, entonces está diciendo, está hablando o está tomando las palabras ¿de quién? Del maestro. Es que el maestro, él no está diciendo de que vendrá como un ladrón en la noche, sino que en el Evangelio el Cristo bendito fue el que dijo claramente que cuándo será la venida, cómo será. Entonces miremos Mateo 24. Mateo 24, versículo entonces, lo podemos ver en todo el 24, pero aquí en las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Ve? Ahí está diciendo que es como ladrón en la noche. Pero también lo dice mejor en Lucas. Ahí sí dice literal. Aquí en el 38, en el 39, dice de igual manera, sí, también está así, dice así. Pero sabed de esto, leamos, perdón, Lucas 12, ¿12 qué? 39. ¿Qué dice? Ok, entonces ahí también lo está diciendo. En Mateo, entonces, ¿a qué hora si el ladrón ha de venir? Entonces, está dejando claro entonces que la venida del Señor va a ser como ladrón en la noche, pero que muchos se van a ¿qué? Entonces van a hacer ¿qué? De la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo van a ser motivo de ¿qué? De burla. Y entonces hace poco, no sé si recuerdan todavía, una de las iglesias más grandes de aquí de Costa Rica, con edificaciones y con más de 10.000 miembros, haciendo videos de despedida. Si lo recuerdan o no, para no ponerme yo entonces a decir nombres ni nada de eso. Iglesias con, o sea, digamos, denominaciones cristianas, pero no chiquitas, no digamos de aquí de barrio, pequeñitas, sino con más de 10.000 miembros, con edificaciones fastuosas y con todo esto, y los miembros de esa comunidad cristiana haciendo videos, porque ya entonces la venida del Señor era para noviembre del 2019, fue que dijeron, ¿recuerdan? ¿No fue así? Más o menos para septiembre del 2019, porque trajeron a un profeta y les hizo los cálculos y les sacó cuentas y les hizo todo, y bueno, ya es para estos días, para estos días. Y usted los ve con una seriedad que, entonces, o sea, no les tiembla ni la voz. Y ahí usted ve entonces a los discípulos de Elena White, del esposo de Elena White, a los adventistas del séptimo día, que están anunciando la venida del Señor desde hace más de 150 años y la han anunciado la han profetizado más de 6, 7 veces y todavía no viene el Señor. Y lo último que dijeron es que ya vino, pero invisible.
que ellos entendieron que sí, que no fue que los cálculos fallaron, ni que Elena White se equivocó, ni nada por el estilo, que sí es una profeta, sí, efectivamente el Señor vino cuando ella dijo, pero vino de acallado, en secreto, pero ya entró en la creación, bla, 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 bla. ¿Ven? Pero este es un cristiano lleno del Espíritu Santo, un discípulo verdadero, sujeto con las palabras del Señor Jesucristo como autoridad. ¿Cuándo viene el Señor? Como ladrón en la noche. ¿Y cuál es el sentido de la frase como ladrón en la noche? Cuando menos uno se lo espera. Cuando uno no se lo está esperando. Cuando uno no lo está esperando. Para el mundo viene así, pero para nosotros como cristianos no. Para los cristianos no, porque pues entonces, porque para el que no lo está esperando viene de sorpresa, pero para el que lo está esperando no viene de sorpresa. ¿Sí ven que es diferente el sentido? Yo estoy esperando al Señor. Cuando el Señor venga, no me va a tomar por sorpresa. ¿Por qué? Porque lo estoy esperando. Pero el que todavía, el que no cree, el que no tiene esa esperanza, el que no tiene ese conocimiento, no tiene esa fe, ¿lo va a coger de sorpresa o no lo va a coger de sorpresa? A ese sí lo va a coger de sorpresa. A ese sí lo va a coger de sorpresa. Bien, entonces ahora, sí, Marquitos, ¿qué fue? Sí tendrá bastante volumen ahí para que alcance a coger. ¿Tendrá todo el volumen del teléfono para que alcance a coger todo? ¿No se alcanza a escuchar? Ah, ok, perfecto. Entonces, ah, ok, no, el nombre del Padre no, o sea, Dios con D mayúscula y Dios con D minúscula, porque con Padre con P mayúscula y Padre con P minúscula lo vimos también no, esta mañana sí lo vimos, pero bien, pero es lo mismo, entonces Padre, Dios con D mayúscula y entonces Dios con D mayúscula haciendo referencia a ver, que este no, con Dios con D mayúscula haciendo referencia a ¿qué? ¿Al Dios qué? Al único y verdadero. Y al que entonces nuestro Señor Jesucristo se refiere a Él, hacia Él como el qué? El Padre, el Padre, el Padre. Mucha atención, mucha atención. Él se refiere a Él, al único Dios, al Dios verdadero, al único Dios verdadero, perdón, al que Él llama el Dios único y verdadero es al Padre. Y entonces está dejando claro, te alabo Señor del cielo y de la tierra, entonces Él está manifestando al Padre como el único Dios verdadero, pero que ese único Dios verdadero está entonces dirigido ¿hacia qué? Hacia la exclusividad del Padre, como el único Dios creador. Acuerden que eso era lo que estábamos entonces tratando de primeramente dejar claro. Al Padre como entonces el único Dios creador. O entonces el Padre, y siempre hemos entonces viendo, ahora sí, la palabra Padre significa entonces el origen, el origen. Y por eso entonces nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose hacia Él, hacia el Creador del cielo y de la tierra, entonces se refiere como, ¿qué? Como Padre, porque es entonces el que le dio origen, el que le dio origen a la creación. El Padre es el Dios creador. ¿Me siguen? El Padre es el Dios creador. El Padre es el Dios que crea. El Padre es el Dios, es de quien provienen todas las cosas. Por eso nuestro Señor Jesucristo, miren, es que es maravilloso que nosotros primeramente podamos tener claridad acerca de la importancia que las cosas tengan nombre. Poder entonces entender que las cosas tienen un nombre y que ese nombre es algo que, aunque digamos de alguna manera nosotros nunca
casi que nunca lo tomamos en cuenta o nos pasan por desapercibido, pero por eso es que, digamos, vivimos en un mundo tan vano que como tal, lo elemental no es ni siquiera motivo digamos, de no es ni siquiera motivo de reflexión para nosotros mismos, las cosas más básicas. Ok, pero yo le digo, o yo tengo un papá, o yo tengo un padre, o yo lo llamo mi padre, pero a qué me estoy refiriendo? ¿A qué estoy haciendo referencia? ¿Ve? Algo tan, digamos, tan de uso diario, tan elemental. Y ni siquiera entonces nosotros a esas cositas no reflexionamos de cuál es el sentido correcto, el significado, de por qué las cosas tienen un nombre y qué tienen que ver ese nombre con, digamos, con el contexto, con todo. De igual manera ocurre entonces con la vida espiritual. La vida espiritual es de la misma manera, de la misma forma, porque cuando hablamos entonces acerca de la vida espiritual, un ejemplo entonces es lo mismo decir Dios o es lo mismo decir Padre. Pero yo siempre estoy tratando de compartirles y decirles entonces que hay mucha fe en poder llamar a Dios Padre. Y si vamos entonces a la Biblia, literalmente el motivo, la razón por la cual entonces mataron a nuestro Señor Jesucristo fue por blasfemia. ¿Y cuál fue su blasfemia? Decir que Dios era su padre, era su propio padre. ¿Ven? Entonces hay es muy profundo. La Biblia es el libro que habla acerca del nombre y la importancia, la relevancia que los nombres tienen. Es muy importante. Cuando vemos padre, usted ve que dice padre con B mayúscula, ¿cierto? Con P mayúscula. Hoy veíamos, ¿se acuerdan o no? Padre con P mayúscula y aparece padre con P minúscula. Y no es lo mismo, porque padre con P mayúscula es nombre propio. ¿Ustedes sí sabían eso o no? Que los nombres propios se escriben con letra mayúscula o no. Uno no sabe, ni tiene casi que ni idea ni del español. Los nombres propios van entonces con letra mayúscula. ¿Sí o no? ¿No? ¿Me equivoco? ¿Sí? No, solamente cuando después de punto, todo eso, pero los nombres propios se escriben con letra mayúscula. Sí, después de punto seguido, cuando va a encabezar, va cuando va a empezar un párrafo también. Pero los nombres propios llevan letra mayúscula. Si usted va a escribir mi nombre, Juan Carlos, usted no puede escribir Juan Carlos así. Juan Carlos es un nombre propio. Juan Carlos usted tiene que escribirlo correctamente así. Yo no sabré mucho de ortografía, pero eso lo tengo claro. Los nombres propios van con letra mayúscula. Los títulos van con letras mayúsculas. Y esto es entonces, y hablar de esto es en la Biblia, de padre con P mayúscula, entonces también tiene un sentido. Tiene un sentido. Entonces, bien, pero bueno, como les decía, es difícil para nosotros poder, si no estudiamos, si no nos metemos con el Espíritu Santo y con la Biblia, tener claro el discernimiento en este mundo que vivimos tan confuso y tan sin sentido y vano, donde lo que realmente es trascendental, lo que realmente es importante, entonces es irrelevante. Entonces, así como dice en la Biblia, entonces a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. No hay discernimiento entre el bien, entre lo dulce y lo amargo, entre las tinieblas y la luz. Entonces, hay mucha fe en poder llamar a Dios Padre. Y nuestro Señor Jesucristo, entonces, refiriéndose a Dios, entonces se refería a Él como ¿qué? Como Padre. Como Padre. Ah, no, pero también se refería a Él como Dios. Claro que sí, se refería a Él también como Dios. Y se refería a Él entonces como su Padre, y se refería a Él no solamente como su Padre, sino que también se refería a Él como su Dios, ¿o no también?
Miremos en Hebreos, en Juan. Juan 20, capítulo 20. Después de nuestro Señor Jesucristo haber resucitado, al tercer día vinieron el primer día de la semana las mujeres, y allí entonces a partir del versículo 15, vamos a Juan 20, pero el 15. No, veámoslo desde el 11 para tener claro todo el contexto. A veces es mejor no, a veces no, siempre es mejor no correr tanto, sino poder leer bien. 20:11 dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando en que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. Entonces, no me toques. La expresión es: no me retengas, porque María se le abrazó a los pies y siempre les he dicho, guapa, muy guapa, lo soltó. Ahí yo lo tendría todavía prensado. Yo todavía, mentira, no, porque entonces no sería mi Señor. Él ya así, porque lo mando, pero muy obediente. Entonces era muy obediente María, porque yo no lo suelto, no sé, pero lo soltó María. Y entonces dice: no me retengas, es la traducción correcta, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, mucha atención, porque entonces ahora sí vamos a seguir el hilo, porque estamos aprendiendo y hablábamos acerca del Señor nuestro Dios, el Señor que uno es. Y estamos dándole entonces el sentido correcto, entonces, a la manifestación de Dios, tal cual como Él nos la ha dado, como Él nos la presenta, nos la ha revelado en la Biblia. ¿Ven? Porque entonces el Señor nos dejó su palabra, nos dio el Espíritu Santo, no nos dio la teología, ni a los teólogos, ni el conocimiento, ni la sabiduría de los hombres. Y todo lo que usted y yo hoy vemos es entonces, ¿por qué ocurre? ¿Por qué hay tanta división? Precisamente es por eso, porque entonces al no haber en el corazón del hombre la disposición por simplemente estar bajo la autoridad del Cristo, de la palabra de Dios hablada por medio de su Hijo Jesucristo, entonces buscan cobertura, y no de Él ni de su Santo Espíritu. Y se van, y entonces efectivamente tienen la cobertura de los hombres. Y se acuerdan, como les dije, no es que la revelación o la cobertura de los hombres o la cuestión o que las denominaciones todo esté mal. El punto es que se acuerda que el hombre, el gurú, el que ellos siguen, llegó por X razón hasta aquí, y ellos todos llegan hasta aquí, y no hay forma de subir de ahí para allá. ¿Ve? Pero entonces no, porque cuando es entonces bajo la cobertura del Espíritu Santo,
Y cuando no es entonces teología, digamos, sabiduría de hombres, conocimiento humano, sino teología, revelación del Espíritu Santo, entonces cada quien conforme se arrodille, cada quien conforme viva la vida de fe con potencia, entonces va a recibir. Va a recibir, va a recibir, va a recibir, y entonces ese conocimiento va edificando nuestra fe mutua y se va complementando en la iglesia. Pero ese es el problema con las denominaciones, que entonces ellos tienen, digamos, ya su maestro, que ya no es el Cristo, por eso ya no actúa el Espíritu Santo, ya no obra el Espíritu Santo en sus vidas, ya no obra en las denominaciones, en esas denominaciones el Espíritu Santo. Entonces ya están simplemente repitiendo lo que su maestro dijo. Entonces ya es, entonces por eso se llaman herminianos, por eso se llaman calvinistas, por eso se llaman metodistas, por eso wesleyanos, ¿verdad? Y tienen los títulos de los hombres entonces a los que ellos siguen, de los hombres a los que ellos se han convertido en sus maestros. Y quitaron entonces, así como tal, entonces dice en el profeta, miremos un profeta, en el profeta Jeremías, Isaías, capítulo 30, Isaías capítulo 30 lo está diciendo. Entonces por eso le preguntan a uno, ¿y quién es la cobertura de su pastor? ¿O cuál, pastor, cuál es su cobertura? ¿Ve? Isaías 30 dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. ¿Sí está viendo? Pastor, ¿cuál es la cobertura suya? No, el Espíritu Santo. De una vez lo miran a uno raro. Mal, mal, mal. ¿Cómo? O sea, ¿su pastor no tiene una autoridad? ¿Cómo es eso? No, es que somos una iglesia cristiana independiente, una cristiana, no pertenecemos. Ah, no, eso es. Se reunieron ahí 4 o 5 para cantar y para que les quiten el diezmo y ya. Son de mala, o sea, de mala calaña, es de mal aspecto. No tener, digamos, un título, no poder poner un aviso, asambleas de Dios, o iglesia bautista reformada, o no tener un título es ya, y le preguntan, ¿cuál es la cobertura? Pregúntenle, usted no le han preguntado a Marcos, y por eso se ríe. ¿Y cuál es la cobertura de ese hombre? Le preguntaba, de allá donde nos fuimos. Y entonces, ¿pero cómo te vas a ir, hombre, por allá? Sí, no hay no tiene cobertura. ¿Cuál es la cobertura de ese hombre? Bueno, y por fin aquella, ¿cuál era la cobertura? Porque cada 15 días llevaba uno diferente y no supo cuál era la cobertura del hombre, no se supo tampoco. Presentó como 5, ¿no? De ahí. Yo me acuerdo como de 2 o 3. Pero ay de los hijos rebeldes que se apartan para buscar cobertura y no de mí y de mi Espíritu Santo, de mi Espíritu. Añadiendo ¿qué? Pecado al pecado. Entonces no hay revelación y entonces todo lo que nosotros vemos son doctrinas y lo que hay hoy en la iglesia, en el cristianismo, son doctrinas y mandamientos de hombres, igual que hubo en el judaísmo para cuando nuestro Señor Jesucristo vino. No es nuevo. No es nuevo porque usted y yo debemos entonces por medio de la Biblia ver a Dios trabajar, pero ver bien la Biblia entonces es poder ver a Dios trabajando y al diablo igual, también trabajando. ¿Ve? Entonces, para la época de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo vemos ellos cuando los discípulos comen pan sin lavarse las manos. ¿Por qué vuestros maestros, vuestros discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Comen pan con manos inmundas. Y entonces inmediatamente el Señor los confronta. ¿Y ustedes por qué? Por andar detrás de las tradiciones, entonces invalidan la palabra de Dios, porque eso es lo que siempre pasa. Cuando la palabra del hombre se pone, entonces la palabra del hombre prima sobre la palabra de Dios. No vaya a pensar que trabajan así. Como dijo una vez, no sé si les comenté, un pastor allá en Cuba me dijo, no, yo le voy a hacer a las 2 cosas. Un poquito de aquí, un poquito de aquí. Yo ya entendí, me dijo.
Es la Biblia, claro que sí, sí, pero no, yo le voy a echar de las dos cosas. Yo le voy a meter un poquito de, digamos, de filosofía y de sabiduría humana y voy a tratar siempre, y yo siempre voy a seguir leyendo uno que otro libro y voy a compartir experiencias y bla, bla, bla. Pero yo le voy a mezclar. ¿Ve? Claro que sí. Entonces ahí es donde viene el punto. Que no es de esa manera, ¿por qué? Porque entonces no hay entonces posiciones denominacionales, porque uno solo es vuestro maestro, el Cristo. Uno solo es vuestro maestro. Y cuando entonces estamos bajo la autoridad del Cristo, el Espíritu Santo obra. Y para que el Espíritu Santo no obre en esta iglesia o en cualquier iglesia cristiana, lo único que es salirse de la autoridad de la palabra de Jesucristo. Porque el Espíritu Santo, el Señor claro dijo cuál era el propósito suyo. ¿Se acuerdan cuál es el propósito del Espíritu Santo? Y bueno, cuando dice guiarnos a toda la verdad, yo sé, pero en cuanto a Dios, miremos a ver si ya manejamos también este término. Porque acuérdense que ya vimos la voluntad de Dios, ¿no? La vimos como dijimos, que como la interpretamos como, digámoslo de alguna manera, como en tres prioridades, ¿cierto? Primera prioridad, de Dios para Dios. Segunda prioridad, entonces, deshacer las obras del diablo. Y como tercera prioridad, ¿qué? La salvación del hombre. Y la vimos y la desarrollamos, ¿sí o no? ¿Sí o no? No, pero es que eso no está escrito ahí, así como usted lo está diciendo, no está ahí, pero está en todo el panorama bíblico, está intrínseco o no está intrínseco. No, o es una herejía decir entonces que Dios todo lo hace por amor a sí mismo, por amor a su nombre, que el nombre es la gloria de Dios y que todas las cosas las hace Dios por Él, para Él y son de Él. Eso no es una herejía. Es poder tener entonces una visión un poco más allá. El que ha subido y los que suben, todos suben hasta donde habla y tiene que ver con la salvación del hombre. Y todo está relacionado con la salvación del hombre. Pero si vamos y vemos más allá, nos damos cuenta que no es o no hay solamente como prioridad, o dentro del plan de Dios no existe solamente la salvación del hombre, sino que por medio de la salvación del hombre, Dios recibe la gloria, deshace las obras del diablo y salva al hombre. Entonces en ningún momento estamos desconociendo que haya digamos, en el corazón del hombre, de Dios, el deseo de salvar al hombre. Lo que está mal es solamente ver y enfocar como única prioridad. Entonces, con ese entendimiento, si yo entonces en este momento, vamos a hacer un pequeño ejercicio, con ese entendimiento ya conociendo acerca de primera prioridad, segunda prioridad, tercera prioridad, les dijera ¿cuál dijo el Señor Jesucristo que era el propósito de la venida del Espíritu Santo en cuanto a la primera prioridad hacia Dios? ¿Cuál es ese propósito? No sean rápidos para contestar, podemos reflexionar, pensemos un poquito. No sé si todavía muchas veces el problema grande no es que ustedes no sepan, el problema más grande es que yo no sé preguntar. Entonces me voy a esforzar por tratar de ser un poquito más claro. Ya vimos o hablamos acerca de primera prioridad, segunda prioridad, tercera prioridad. ¿Tenemos clara la primera prioridad cuál es? ¿Tenemos clara la segunda prioridad cuál es? ¿Y tenemos clara la tercera prioridad cuál es? Entonces, con respecto al conocimiento que tenemos acerca de esa primera prioridad, ¿cuál es entonces la función del Espíritu Santo? ¿Cuál dijo nuestro Señor Jesucristo que era la función del Espíritu Santo? Ok, pero bíblicamente no podrían de pronto mostrarme y decirme, la Biblia dice en Juan tal o en tal parte, no. ¿Mm? ¿Cuándo? Entonces, el hermano Gastón, 14:16, Juan 14:16, 14, ok, alguien que diga, el que lo encuentre primero ese gana. 14:16, bien, Juan 14:16 dice claramente, 26,
Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él lo enseñará las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, ¿están bien o no? ¿Todos lo tienen correcto o no? Juan 14, 26, ¿sí? Bueno, Juan 14, 26. ¿Ah? Juan 16, 7. Pero yo os digo, os viene que yo me vaya, porque si no viniera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Ahí. 8. ¿Sí? Ese es. Ese es. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos esforzarnos por poder contestar así, porque si usted sabe contestar es porque sabe. Si usted responde bien es porque entendió bien. La única forma por la que yo no responda bien es porque no he entendido bien. Porque esa es... y no creo, o pregunté mal. No me hice entender con la pregunta. Porque mire lo que dice el 16:14, hablando acerca de la venida del Espíritu Santo. ¿Él me qué? Él me glorificará. Él me glorificará. Entonces yo creo que la pregunta estuvo bien formulada o no estuvo bien formulada. No los escucho. ¿Sí estuvo bien formulada? ¿Hay dudas? Entonces, les dije y les aclaré, como entonces en eso que hemos aprendido, en ese orden, como primera prioridad, entonces, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Glorificar al Hijo. ¿Al Padre? ¿Por qué no al Padre? Porque el Padre no recibe la gloria directamente, porque el Padre está fuera de la creación. Porque no puede recibir la gloria al Padre. O sea, eso es lo que estamos aprendiendo. Eso es lo que estamos aprendiendo. ¿Se acuerda que eso es lo que estamos aquí tratando de esforzarnos por dejar claro? El Padre no puede, aquí no puede recibir la gloria. O sea, no puede recibir la gloria, no, Él ya ahí tiene la gloria. Perdón. Él tiene la gloria. Él es glorioso ya. Pero no la gloria de la creación. Solamente la recibe a través del Hijo. Por eso es que no es, digamos, que nuestro Señor Jesucristo se inventó. Cuando usted y yo vemos esto, es toda la verdad. Maravilloso poder plasmarlo, como les he dicho, eso es una cosa grandiosa, poder pintar, dibujar la voluntad de Dios, porque es que nos amplía el panorama de una forma, de una manera espectacular. Porque cada cosa tiene sentido. Juan 14:6 es una realidad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque el Padre escúcheme, el Padre tiene la gloria. Lo que les estoy diciendo es la gloria que Él puso en la creación. Porque la gloria es de Él y a Él ha de volver. Porque en la creación Dios puso su gloria, aquí puso la gloria de Dios en la creación y hay gloria de Dios en la creación y la justicia es que la gloria de Dios que está en la creación vuelva al Creador y eso es lo que es injusto y eso es lo que es pecado, que la criatura, la creación no le devuelva la gloria. ¿Me siguen? Vamos, ya. Él me glorificará. ¿Ve? Entonces la obra del Espíritu Santo es ¿qué? Glorificar al Hijo. Porque por medio del Hijo ¿qué? El Padre recibe la gloria. Entonces por eso es tan importante poder entender claramente Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Porque no es entonces porque sea una posición denominacional y porque entonces sí, vean, nosotros somos una iglesia cristiana de sana doctrina. Porque usted sabe cuáles son las iglesias cristianas de sana doctrina, las que adoran a la Santísima Trinidad. En cambio, como una vez me dijo una persona, yo no lo he podido descifrar a usted. A veces usted me da la impresión que es trinitario y otras veces me da la impresión que es unicista. Y yo no sé si ustedes saben que yo cuando fui a Cuba, cuando llegué a Cuba, llegué a una iglesia unicista.
a predicarle a una iglesia, a predicar en iglesias unicistas. Y ustedes no tienen, y gracias al Señor, no tienen una idea, porque yo sé que ustedes todos no están aquí no estuvieron muy expuestos a eso. Se dan bala y se dan machetes entre los unicistas y los trinitarios. Se dan pero duro. O sea, créame que es que casi que ni el saludo más bien. Y es de forma peyorativa que se tratan entre ellos y todo. Me decía, pero es que yo a usted, entonces a veces no sé, porque usted parecía que fuera trinitario, pero ya después yo escuchándole y me hacían preguntas, porque eso no le abren la puerta a cualquiera. Y entonces me hacían preguntas y entonces ya, no, pero entonces no, todos pensábamos que usted era trinitario, pero después nos dimos cuenta que era que unicista. Resulta que no soy ni que, no soy ni cristiano, no soy ni unicista ni trinitario, es cristiano, porque tiene, digamos, entonces el problema es ese, que tiene un poquito de verdad la una y tiene un poquito de verdad la otra, pero no tienen el completo panorama. ¿Por qué? Porque entonces esa posición denominacional no les permite pasar allá. Porque cualquier pensamiento, una revelación que venga, ay, Dios guarde, me estoy volviendo trinitario. Ay, no, Dios guarde, me estoy volviendo unicista. Porque le expliqué una vez a uno que era trinitario, porque entonces usted, el nombre acerca del bautizo en el nombre de Jesús, y de una vez me dijo, no. Sí, yo lo entendí, usted tiene toda la razón, la Biblia lo dice, es claro tal cual como usted dice, pero no, a donde yo bautice así de una vez la gente se corre, ¿no? Es que la fórmula es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia trinitaria bautiza es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no en el nombre de Jesús, Dios guarde. Pero sí la entendí, sí, como usted dice, sí, está bien, ahí dice la Biblia, pero no lo puedo usar. No lo puedo usar aquí porque entonces aquí sí me cortan el rabo, ¿no? Es que yo soy asalariado y nosotros aquí somos una denominación trinitaria. Entonces lo maravilloso es poder tener esa libertad, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad de poder entonces arrodillarse, orar, clamar y leer la Biblia, pidiendo siempre, rogando por la revelación de Dios. Porque si usted y yo no nos adaptamos o no nos acoplamos al conocimiento que Dios nos transmite acerca de Él mismo, tal cual como Él nos lo da, entonces no podemos ser salvos. No podemos ser salvos, porque a no ser de que, como les he explicado, como el ladrón en la cruz, no vivamos la vida de fe, sino que simplemente creímos e inmediatamente salimos para la presencia del Señor. Somos cortados de este mundo, así sí, no. Pero después de que uno continúe, reciba gracia y continúe viviendo, necesita conocimiento. Por eso dice gracia sobre gracia. Y una gracia es la salvación y otra gracia es ¿el qué? El conocimiento para poder permanecer en esa salvación. Porque en el camino Satanás va a querer arrebatárnosla. Pero lo que nos defiende del Satanás es la fe, ¿cierto que sí? ¿Y quién es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Y nuestra fe es fuerte y nuestra fe crece y es grande por medio de ¿qué? Del conocimiento. Del conocimiento. El cristiano que no se llena del conocimiento, de la sabiduría, de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, se queda en el camino. Se queda en el camino. Entonces, volviendo aquí, Él me glorificará, dice el Señor, hablando acerca de la obra de ¿qué? Del Espíritu Santo. Entonces es maravilloso poder entender, y estamos desarrollando y hablando acerca del Padre como el único Dios verdadero, y cuando estamos refiriéndonos al Padre como el único Dios verdadero, estamos entonces excluyendo y estamos diciendo que el Hijo no es Dios y que el Espíritu Santo no es Dios. No estamos diciendo eso, ¿cierto que no? Pero sonaría, pareciera, ¿cierto que sí o no? Pareciera, sonaría.
Pero entonces ese es el punto. Ahí, como dijo Cantinflas, está el detalle, chato. Porque entonces la buena voluntad del hombre, por tratar entonces, digamos un ejemplo, de defender la virginidad de María, es la que hace o la que lleva a negar que en la Biblia queda claro, manifiesto, de que tuvo hijos además de nuestro Señor Jesucristo. Pero para defender el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, entonces de muy buena voluntad, unos hombres entonces continúan diciendo y negando que efectivamente María tuvo más hijos. Pero eso es con una buena voluntad, ¿sí me explico o no? Y entonces también adicional a una muy buena voluntad de que el Hijo también es Dios y que el Espíritu Santo también es Dios, entonces adivinen qué surge producto de eso. La doctrina de la Santísima Trinidad. La doctrina de la Santísima Trinidad, la primera persona, la segunda persona y la tercera persona. Y puede estar la Biblia diciendo o mostrando claramente entonces esta verdad, y ellos entonces para ayudar, porque es de buena voluntad, ¿sí me entiende? O sea, no es con mal ánimo, es para poder defender entonces la deidad del Hijo. Porque hay muchos entonces que dicen y niegan la deidad del Hijo. Porque hay muchos entonces herejes que afirman que el Hijo la no deidad del Hijo, sino que el Hijo es una criatura. Y hay muchos herejes entonces que niegan la deidad del Espíritu Santo y dicen que el Espíritu Santo simplemente es ¿qué? Una fuerza. Una fuerza. ¿Ve? Una fuerza, que el Espíritu Santo, niegan la deidad del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es una fuerza, entonces, y que la deidad del Hijo, porque el Hijo es el primer ser creado, es una criatura, entonces Dios guarde para defender entonces la deidad porque la del Padre queda clara o no queda clara, ¿es sí o no? Esa no hay, digamos que hacerle mucho. Pero el problema es con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces ahora sale la doctrina de la Santísima Trinidad. Y entonces ahora sí, tienen de la manera como la manifiestan, como la expresan, entonces esa doctrina de la Santísima Trinidad tiene entonces como objeto el poder defender la deidad. Y producto de eso entonces sale la doctrina del credo. Y dicen que es el credo de la iglesia cristiana. Y en la mayoría de iglesias cristianas oran y rezan el credo. Y es normal y es un acto de sana doctrina. Pero si usted les pregunta, o si vinieran, digamos, a un culto nuestro y nos escuchan orando el Padre Nuestro, de una vez nos ponen X. Miren qué profundo. Oran el credo, rezan el credo y no oran el Padre Nuestro. Y no oran el Padre Nuestro. Y no oran el Padre Nuestro. Y usted les pregunta, y entonces es una herejía que orar el Padre Nuestro. Eso es de los otros. Pero esto, el credo sí. Y es eso, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en su Hijo Jesucristo, y ese es el credo de la iglesia cristiana, y eso es lo que la iglesia cristiana, muéstreme el credo en la Biblia. No, pero es que no está, pero está, digamos, intrínseco, como usted acaba también de decir, esa primera prioridad, ok, es perfecto, pero yo no estoy sacando esa primera prioridad, esa segunda prioridad, la tercera prioridad, la estoy imprimiendo y le estoy diciendo esto es doctrina. ¿Ustedes ven que estoy haciendo yo eso o no?
que aquí no hay ningún papel, que aquí no hay ningún nada sino la Biblia, y que no estamos imprimiendo eso. Y yo no, ya escribí mi libro y ya va a salir en estos días, el libro de las prioridades. ¿Qué título le pondríamos? Ay, la voluntad, las prioridades de la voluntad de Dios. Wow, buen título, que venda. Eso sí, hay que buscarle un título que venda. Y entonces, ok, perfecto. No, 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 no. Porque eso es algo que el Señor nos está dando aquí, ahora, a nosotros como iglesia. ¿Ve? Entonces ese es el problema. Que no está, no aparece, pero entonces eso es pero de buena voluntad. Esto salió, esto cuando ustedes se meten se van a dar cuenta que es en defensa de la deidad del Hijo y del Espíritu Santo, porque la están poniendo en duda. La del Padre no, ¿estamos claros, sí o no? La del Padre, ¿está claro o no? La del Padre no, la del Padre está clara. Porque el otro bando, entonces, los que niegan la deidad del Hijo y del Espíritu Santo, ellos sí reconocen la deidad del Padre. Ellos sí reconocen la deidad del Padre. Y ellos entonces sí es Jehová, Jehová el Padre, Jehová, 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 Jehová. O entonces ellos, o los otros es Dios, Dios, Dios. Pero el Hijo y el Espíritu Santo, esos son títulos, acuérdese, esos son títulos. Son todos títulos. ¿Ve? Pero la deidad del Padre es así. Pero entonces unos están en un lado y los otros están en el otro, y finalmente entonces lo que nosotros debemos es sujetarnos a lo que la Biblia dice, a lo que está escrito. Jesucristo está diciendo aquí: subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Porque si el Hijo está diciendo que sube a su Dios, ¿está diciendo que tiene Dios o no está diciendo que tiene Dios? Pero que si está diciendo que tiene Dios, entonces eso de alguna manera lo exime de su carácter divino. Arrio leyó así y por eso dijo que no era criatura. Y por eso cuando usted sí lo aborda un testigo de Jehová, porque todo esto son armas para que les podamos predicar o para que no nos prediquen, para que podamos predicarles y que no nos prediquen. Lo primero que le van a mostrar es: ¿usted adora a Jesucristo? ¿Usted cree que Jesucristo es Dios? Y si a mí me preguntan: ¿usted cree que Jesucristo es Dios? ¿Ustedes qué creen que yo le voy a contestar? No, yo le voy a decir que es el Hijo de Dios. Yo les voy a decir que es el Hijo de Dios. Yo les voy a decir que es el Hijo de Dios. Yo les voy a decir que el Padre es Dios. ¿Y sabe cómo quedan? Ok, ¿qué le predicamos a este? No hay que predicarle. No hay que predicarle. De una vez diga: sí. Cuando usted una respuesta así de una vez, el que va, que es el que más sabe de los dos, entonces de una vez le dice: sí. Vamos, bueno, qué bien, gracias. Ábrale la puerta y dígale eso para que usted vea. No, es que ¿en qué parte de la Biblia Jesucristo dijo que era Dios? ¿En qué parte de la Biblia Jesucristo dijo que era Dios? Pero que Jesucristo era ¿qué? Y que por eso lo mataban, por decir porque al decir que Dios era su Padre, ¿haciéndose qué? ¿Haciéndose qué? Haciéndose igual a Dios. Porque ese es algo que entonces ocurre no de él, sino del que recibe. Del que recibe. ¿Sí me explico o no? Por eso no creían que él era el Hijo de Dios, porque donde creyeran que fuera el Hijo de Dios, inmediatamente estaban creyendo que era ¿qué? Claro, era Dios. Pero en nosotros como creyentes, confesándolo como el Hijo de Dios, estamos confesando su deidad. Eso es lo que necesitamos quedar claros. Eso es lo que necesitamos quedar claros. Eso es lo que necesitamos quedar claro. ¿Por qué? Porque entonces ahora sí estamos siguiendo, sí hemos avanzado y tenemos tiempito para seguir avanzando. Entonces vimos a que está Dios y está la creación de Dios. Volvamos aquí para que entonces eso que hablamos tenga sentido.
¿Se acuerdan? Volvemos a nuestro dibujo. Planeta Tierra, primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, trono de Dios, los ángeles. Estuvo bonito, que eso sí lo hicimos bien, gracias al Señor, aprender esto primero. Esta parte sí estuvo bonita, pudiendo dejarla clara de principio, ¿sí o no? No, no se me queden así muy concentrados, porque de eso a dormirse hay un paso. De estar así muy concentrados, hay un solo paso. Entonces, bien, primer, segundo, tercero. Esa es la creación de Dios. Pero el creador está por fuera de su creación, de la creación. Está por fuera de la creación, ¿cierto que sí o no? Está fuera de la creación. Entonces pudimos ver entonces que efectivamente está Dios. 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 ¿Cierto? Y aquí está su creación. Pero el Hijo nos manifiesta, nos dice que Él salió de Dios. ¿Cierto que sí? Entonces aquí en la eternidad como tal, nosotros no vemos en la Biblia hablar acerca de hijo. En el momento que hablamos o que se habla acerca de hijo, es en el momento que sale. Pero cuando hablamos aquí, si hablamos aquí, bíblicamente hablando aquí, hablando aquí cómo existía lo que entonces nuestro Señor Jesucristo. ¿Como la qué? La palabra, ¿cierto? Se refiere a Él como en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era ¿qué? Dios. Como la palabra. La palabra está relacionada también con entonces proverbio. ¿Con qué más relacionamos la palabra? Sí, pero en Proverbios 8 habla la sabiduría. Y después vemos en Corintios que dice Cristo, sabiduría de Dios. Todo eso, ¿cierto que sí o no? Pero no habla entonces de un hijo. Pero sí habla o manifiesta que va a venir el hijo. Me preguntaba alguien qué días, entonces, pero sí habla de hijo en el Antiguo Testamento, claro que sí. Publicaré mi decreto, mi hijo eres tú. Temed entonces, temblad ante el hijo para que no se inflame su ira. Y entonces todo el tiempo. Pero entonces hablamos también de qué, que es una parte muy importante que nosotros entonces tenemos que mirar. Que habla acerca de que en Filipenses, capítulo 2, versículo 5. El cual, entonces, haya pues en vosotros, ¿sí? Listo. 1, 2, 3. Haya pues. Ok, entonces, ojo, el cual existiendo en qué? En forma de Dios. Palabra, forma, ¿y qué más? Veamos de qué más habla. 2 Corintios 4, 4. ¿Qué? Leamos, ¿qué dice? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento para los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria.
el cual es la imagen de Dios. Ah, imagen. Imagen de Dios. Palabra, verbo. Además, ¿qué? Forma. Y ahora vemos que también es ¿qué? Imagen. Colosenses capítulo 1, versículo 15. ¿Qué dice? 1, 2, 3. Ah, Él es la imagen visible. ¿De qué? Del Dios invisible. Del Dios invisible. Del Dios invisible. ¿Ok? Él es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, ahora bien, vamos ahora al Evangelio según San Juan, capítulo 16. Capítulo Juan, capítulo 16, ¿no dije? Disculpa, capítulo 16, Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 25 y 27, dice así: estas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no os hablaré en alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día me pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Que yo qué? Ah, entonces ocurre algo. Ocurre algo. Salió. Salido del Padre, salió del Padre. Entonces salió del Padre. Salió del Padre. Entonces, ¿qué salió del Padre? ¿Salió la qué? La palabra, ¿sí o no? Pero la palabra además es ¿qué? La forma. Y también entonces contiene ¿qué? La imagen. ¿Cierto que sí o no? ¿Estamos claros? ¿Me siguen? ¿Sí me siguen o no? ¿Estamos claros o no? Y entonces a lo que salió, a la palabra que salió, a la imagen, a la forma, por eso dice entonces que ahí mismo en Colosenses no se dejen persuadir, porque digamos aquí en Colosenses mismo donde estábamos, la última que leímos, capítulo Colosenses, Filipenses, Colosenses, capítulo 1, digo 2, perdón, capítulo 2, versículo 8, dice, ¿listo? Leamos. Sigamos. ¡Tarán! Porque en él habitan ¿qué? Corporalmente toda ¿qué? Toda la plenitud de la deidad. Porque en él habita ¿qué? Corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces sale, ¿cómo existía? Como la forma, como la imagen, como la palabra, ¿cierto que sí o no? Pero en el momento que sale, es que entonces hablamos de Hijo de Dios. Y en el momento que se manifiesta el Hijo a la creación, lo hace entonces en un pesebre.
María, ¿cómo será eso? El Espíritu del Altísimo vendrá, se cubrirá y vendrá sobre ti, y el santo ser que nacerá, entonces será llamado ¿qué? Hijo de Dios. Pero entonces aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces ahora hablamos del Hijo del Hombre. ¿Ve? Y hablamos entonces del Hijo del Hombre. Hablamos del Hijo del Hombre. ¿Y vamos bien o no vamos bien? Entonces nuestro Señor Jesucristo está aquí en la creación y ahora, saquémoslo acá, es el Hijo de Dios y es el Hijo del Hombre. ¿Ok? ¿Sí o no? Pero al hablar aquí entonces, en él habitan corporalmente, ¿qué dice? Toda la plenitud de la deidad. ¿Cuándo es esto o cómo lo vemos nosotros en las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Juan 14. Juan 14. Juan 14. A esto le deberíamos entonces poner los versículos bíblicos. Juan 14, 1, 14. ¿Listo? ¿Estamos en Juan qué? No, Juan 14. Vamos a mirar entonces en el versículo entonces 8. En el 6, perdón. Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿cómo pues dices? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra de Dios que habló, no las habló por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Está dejando claro que en Él habita corporalmente, ¿qué? Toda la plenitud de la deidad. Porque el Hijo entonces contiene al Padre en la creación. ¿Están claros o no? Pero acuérdese que vamos a dejar claro, estamos dejando claro que el Padre como el único Dios que verdadero, el creador del cielo y de la tierra. Porque entonces estamos refiriendo o nos referimos al Padre como el único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque entonces la Biblia nos está dejando claro que la creación es por voluntad del Padre, que el Padre es el creador, porque el Padre es la esencia, el Padre es la sustancia de quien provienen todas las cosas. Entonces que el Padre es el que establece la voluntad y que el Padre es entonces realmente el creador, ¿cierto que sí o no? Porque el cielo y la tierra son obras de tus manos. Y entonces el Hijo, ¿qué es? Es entonces por quien todas las cosas subsisten y para quien todas las cosas existen. Porque el Hijo es la razón, el motivo, la inspiración
el por qué y el para qué. ¿Ve? Creó Dios entonces todas las cosas, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo ¿qué? En estos Hebreos, vamos allá para que lo tengamos claro, Hebreos 1:3, ¿qué dice? Hebreos 1:1 al 3. Uno, 1 al 3, ¿qué dice? Dios habiendo hablado. Hasta ahí. Entonces, siendo la imagen misma de qué? O sea, la forma visible del Dios invisible. La manifestación en la creación de quién? Del Padre, al que ninguno ha visto y puede ver jamás. ¿Ve? Porque a eso es lo que entonces nosotros tenemos que, y nos estamos refiriendo al Hijo del Hombre, a la imagen visible de Dios invisible. Pero el Hijo del Hombre entonces contiene la plenitud de la deidad, la esencia, la imagen misma de su sustancia. Y cuando hablamos de sustancia, ¿de quién nos estamos refiriendo? Al Padre, de quien proceden todas las cosas. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No está diciendo que Él es el Padre, está diciendo que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Ve? De la deidad. Pero hace falta tener claro entonces bien este entendimiento para que entonces ahora sí terminemos entonces de establecer de que hablamos de un hijo, pero el hijo salió y se manifestó en la creación. Entonces que el Padre, Dios, el Padre, a Dios, el Hijo estando aquí, lo llama, ¿cómo lo llama? Padre. Levantando los ojos al cielo dijo, te alabo, ¿qué? Padre, creador del cielo y de la tierra. ¿Y se estaba refiriendo a qué? A Dios absoluto. Pero no es porque el Hijo no sea Dios, sino que el Hijo se despojó a sí mismo de la gloria de ser igual a Dios, no de su deidad. Nunca vaya a decir eso. Nunca diga, porque ahí lo escucha uno por toda parte. De la gloria de ser el ser absoluto, igual a Dios. Porque mientras estuviera y fuera aquí, entonces no se habla de hijo, porque se habla entonces de Dios. De Dios, pero que Dios aquí entonces tiene sustancia, tiene forma y tiene espíritu. Porque sí es ser, es un ser que está compuesto por sustancia, forma y espíritu. Es un ser que tiene forma, tiene sustancia y tiene espíritu, tiene forma, tiene alma, tiene espíritu, como usted, como yo, usted y yo tengo forma, tengo alma y tengo espíritu. Dios tiene forma, tiene alma y tiene espíritu, es un ser compuesto por un alma, por un cuerpo y por un espíritu. Por una forma, por un cuerpo, por una forma, por una forma, por una forma, por una forma, por una forma. Usted y yo estamos compuestos por una forma, por un alma y por un espíritu. De igual manera, entonces Dios no es difícil, no es un misterio, es más fácil. Es un ser. ¿Cuántos seres soy yo?
un ser que está formado, compuesto por un alma, por un cuerpo y por un espíritu. De igual manera Dios. Una alma es sustancia. Y esa alma, esa sustancia, es entonces quien realmente soy yo o no. Esa es mi esencia, mi personalidad como tal primaria. ¿Ve? Y entonces a eso es lo que nosotros entonces, a lo que estando aquí nuestro Señor Jesucristo, entonces dicen, yo soy el Hijo, pero hablando y orando, ora a quién, y se refiere a quién, ¿como qué? Como Dios, ¿a quién? Al Padre, al Padre. ¿Sí ven entonces que es legal o no es legal? Porque ya lo llama Padre. Y ahora, ¿por qué se llama a sí mismo Hijo? Porque él qué salió, nunca, por eso les digo que no podemos, en la fe cristiana no es, la fe cristiana no es si usted y yo obviamos un poquito o no respondemos bien, es porque no entendemos bien, porque no hemos leído y porque no estamos juiciosos leyendo una y otra vez y llenos del Espíritu Santo pidiendo revelación. Porque entonces es básico saber que el Hijo, ¿a qué salimos? ¿A qué llamamos del Hijo? A la forma que salió de Dios. Y una vez sale la forma que existía como forma de Dios, como la imagen de Dios. Imagen y forma no pueden separarse, están unidos. Esto es, mire, esto es una ¿qué? Una botella, ¿cierto que sí o no? ¿Tiene forma de botella o no tiene forma de botella? ¿Tiene forma de botella o no? Porque cumple las características de una botella, que es que tenga un lugar por donde le entre, que tenga un espacio hueco adentro para que se pueda llenar y pueda contener algo, ¿sí o no? ¿Sí me siguen o no me? Ya estoy viendo como los viejitos por debajo de las gafas. ¿Sí? Y tiene también entonces, ahora sí, una imagen o no. ¿Tiene una imagen o no tiene una imagen? Cuando usted piensa en esto, ¿en qué piensa? Yo le digo botella, no necesita mirarla, ya se la imaginó, entonces van igual. Pues cuando cuando la imagen sale, entonces ahora sí habla de qué, se refiere acerca de sí misma como qué, como el Hijo, yo soy el Hijo de Dios, pero como ya cogió, entró con la forma, esta forma humana, entonces dice soy el Hijo del Hombre, ¿sí o no? Y entonces estando aquí, entonces deja claro, establece que como al Padre, como el qué, como el único Dios verdadero, de quien provienen todas las cosas, incluido el Hijo, no. Claro, si es literal o no. El Padre de quien provienen todas las cosas, el Hijo proviene del Padre. Yo he salido del Padre, el Padre me envió. Todas esas palabritas, aunque usted y yo digamos, parecieran que no tienen mucha relevancia, son ¿qué? Totalmente trascendentales dentro del plan de Dios. Tenerlas claras, o sea, y lo llamamos hijo. ¿Por qué lo llamamos hijo? Porque salió. Y lo llamamos padre, ¿por qué? Porque de ahí salió. ¿Sí tiene sentido o no? Entonces le ponemos nombre a las cosas y las cosas tienen sentido. El nombre de las cosas tienen sentido cuando las llamamos por su nombre o no. Tienen sentido. Porque si mi hijo me llama a mi padre, entonces aquí está, cuando si estuviera aquí en este momento Santiago y dijera, mire, él es mi papá, ¿qué entiende? A nosotros eso no significa nada. O sea, nada, no dije nada mal. No se ría Marcos con mala intención. Porque yo no soy grosero, porque soy cristiano y soy pastor y no digo esas cosas. Pero si usted ve o sea, está queriendo decir que yo soy el que le di origen a él.
Pero no, él es su papá, o sea, ya, él es el que lo mantiene, es el que le compra, él es el que le, ¿sí? Entonces no, él es mi padre, él es mi, pro- mi progenitor. ¿Cuál es el respeto que la Biblia honra a tu padre y a tu madre? Porque fue el que le dio el origen, que le dio el origen. No, es que todo es la mamá, no es que el día de la mamá, ya les he hablado de eso, ya para qué más, o sea, ¿cómo? Entonces la mamá, ¿eh? No, el padre, no es que el padre es el que es el origen, es el origen, es el origen, el padre es el más importante, es el origen. Es el origen, es el origen. La creación, la madre también es importante, sí, pero no no, en cuanto a Dios, es porque en este caso a nuestro Señor Jesucristo, es porque su origen es divino, su voluntad. Pero la madre también es importante, claro que sí, bienaventurada, le dice claramente. Entre todas las vírgenes que había en Israel, a ella la escogió. Por eso se dice María, María, el nombre de María tiene ese significado, la elegida. Wow, ese privilegio. De entonces que ella fuera, por medio de ese vientre viniera, ¿quién? El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Viniera, perdón, el Hijo de Dios. ¿Cómo qué? ¿Cómo vino el Hijo de Dios a la creación? Mucho cuidado. Entonces fue primero el huevo o la gallina. Fue primero el Hijo de Dios, es primero el Hijo de Dios y posterior el Hijo del Hombre. ¿Cierto que sí o no? Claro que sí. El Hijo del Hombre, ¿cómo le dijo que le pusiera? ¿Cómo se llamará el nombre de su nombre? Jesús. ¿Y cómo se llamará el nombre del Hijo del Hombre? Emanuel. ¿Quién es Emanuel? ¿Y eso es quién? El Hijo del Hombre. ¿Ven? Pareciera que no, pero todo tiene un significado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Digo, quién es el Hijo del Hombre? ¿Y quién es el Hijo de Dios? Pero es el mismo, ¿no? En él habita corporalmente, ¿no? Entonces, el pronto no lo separe. No lo separe porque ya perdió. Si lo divide, pierde. Pero si no lo entiende de esa manera, no es claro. Por eso es igual más, o tiene que abrir un hueco. Así lo dice literalmente. Miremoslo a ver si es verdad. Mateo, capítulo 1. Capítulo 1 dice, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María dijo, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella engendrado es del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es ¿qué? Entonces está haciendo referencia, entonces cuando está hablando al principio, miren, María y José estaban desposados, o sea, eran novios. María era la prometida de José y José era el prometido de María. Ya les expliqué, ¿cuándo fue? En un estudio hace poco hablamos acerca de esto, ¿no fue? De que estaban desposados, entonces se habían dado en compromiso. El padre escoge la mujer la esposa para el hijo, le manifiesta la voluntad a la esposa si quiere al hijo, y ahí lo vemos con Abraham cuando mandó a Eleazar, ¿sí o no? El padre escoge la mujer para el hijo. Le preguntan a la chica,
Porque es obligado, machista, la Biblia se... Ay, Dios mío, sigamos. La muchacha acepta y entonces el padre le da la dote al esposo y entonces, digo, al padre por la esposa, por la novia, y finalmente entonces hay el acuerdo, pero todavía no se juntan. En esa condición estaban María y José. Eran novios, pero estando separados, imagínense, ella vivía en su casa con sus papás y él vivía en su casa con sus papás. A ella la estaban preparando para que fuera una buena esposa y él estaba también construyendo la casa para irse a vivir con su esposa, porque el que se casa, quiere casa. ¿Sí? Estaba construyendo su nidito de amor. Ustedes han visto eso cómo funciona hasta en los pajaritos. Y entonces bien, estaba construyendo su nidito de amor y entonces ahí se le manifestó el ángel y le dijo, esta es la voluntad de Dios. En el momento que ella dijo, ella dijo, hágase en mí conforme a qué, a tu voluntad. En ese momento entonces fue fecundada por el Espíritu Santo. Fue fecundada por el Espíritu Santo. Y entonces ahora podemos ver entonces que el santo nacer que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios. Le dice también, entonces el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ya, perfecto. Y entonces ahora ese santo ser que es el Hijo de Dios y es también ¿qué? El Hijo del Hombre. ¿O no es el Hijo de Hombre? Entonces, ¿María es la madre de Dios o es la madre del Hijo del Hombre? La madre del Hijo del Hombre. María no es la madre del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios no tiene madre. El Hijo de Dios tiene ¿quién? Un padre que lo engendró por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿pero el Hijo del Hombre sí tiene madre o no tiene madre? Claro. Y tiene también un padre. Si ven en la genealogía se van a dar cuenta. Es un porque no puede existir un hijo del hombre sin un padre. Y ahí dice Adán, hijo de Dios, hijo de hombre y hijo otra vez de Dios. El origen sigue o vuelve siendo el mismo. ¿Quién? Dios como el Padre. Porque Dios fue el que creó al hombre. ¿O no es el Padre el creador de todas las cosas? Entonces, por donde lo mire, como hijo del hombre o como hijo de Dios, el Padre sigue siendo su Padre. ¿Están claros o no? ¿Me siguen o no me siguen? ¿Sí tiene sentido o no es bíblico lo que estamos diciendo? Es una herejía. Es bíblico totalmente. Pero cuando dicen María, Santa María, Madre de Dios, eso no es correcto. Esa afirmación no es cierto. En ninguna parte en la Biblia va a decir que María es la Madre de Dios. Ni siquiera que María es la madre del Hijo de Dios. María es la madre del Hijo del Hombre. Y entonces el Hijo del Hombre, ¿quién es ese Hijo de Hombre? ¿Se acuerdan? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Es Emmanuel. ¿Cómo? Dios con nosotros. Y en él habitan corporalmente ¿qué? La plenitud de la deidad. Porque también entonces tiene forma, tiene esencia y tiene espíritu. Y entonces de igual manera lo que está aquí ahora se replica ¿a dónde? ¿A dónde se replica? En la creación. Por eso en él habitan corporalmente la plenitud de la deidad, ¿cierto que sí o no? Entonces es un ser completo o no. O entonces ya Dios aquí no es un ser. Ya no tiene forma, no tiene esencia y no tiene espíritu. ¿No? Pues no puede, entonces deja de ser Dios. Entonces ya no es Dios. Ya no es Dios. Ya no, por eso le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre que mora en mí, porque Él es un ser, ¿cierto? ¿Aquí o no? Y tiene también forma, y tiene también sustancia, y tiene espíritu. ¿Cierto que sí o no? Entonces es por eso dice literal, llamará su nombre, ¿cómo es? Emmanuel. Que traducido no es bien lo que dice ahí, porque dice Dios, ¿qué? Y la traducción más buena y más correcta, cuando la vean, lo animo para que la busquen, es Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Entonces Dios ahora está en la creación. ¿Amén o no? Dios está
en la creación, ¿sí o no? ¿Cierto que sí o no? Eso es maravilloso, tener claro el entendimiento acerca de esa verdad. Entonces, él estando aquí en la condición aquí, entonces por eso lo vemos que ora al Padre, ¿cierto que sí o no? Aunque el Padre por medio del Espíritu Santo mora en él, ¿cierto que sí o no? Pero él deja claro y tiene claro que el Padre nuestro que está, ¿qué? En los cielos, por encima, por encima. El Padre que me envió, el Padre es mayor que yo. Todo eso que está diciendo, lo está diciendo como el Hijo del Hombre. Por eso usted siempre, usted lo vamos a ver solamente a Él. Él es el único que conoce esa relación, esa revelación. Él es el único que conoce esa relación. Por eso a Él nadie lo llamó el Hijo del Hombre. ¿No se han fijado? ¿Sí se han fijado, perdón? Solamente porque el único que es consciente de esa realidad es ¿quién? Él mismo. Él, ya con el Espíritu Santo, y viene la revelación. Por eso dice: nunca, no os anunciaré, no les hablaré más, después les hablaré más claramente. ¿Sí lo leímos o no lo leímos en Juan 16? No les hablaré en alegoría, sino que entonces les hablaré claramente acerca del Padre. Y entonces está dejando eso claro, que eso va a venir después, la revelación por el Espíritu Santo. Y ya después entonces viene el misterio de la piedad. Entonces ahí también el misterio de la piedad, entonces no es claro. La traducción que tenemos en la Reina Valera no es que no sea clara, no es tan clara como otras traducciones. Vamos allá a Juan 3:16, digo a 1 Timoteo 3:16. ¿Cuál es la doctrina de los cristianos? Que es la misma de Mateo 26. Dios, ¿quién es? Dicen los hijos de los hombres que es el Hijo del Hombre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando nosotros decimos que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces estamos diciendo que entonces, ahora sí, ¿qué estamos diciendo? Juan 3, 1 Timoteo 3:16. ¿Qué dice 1 Timoteo 3:16? Leámoslo ahí. ¿Qué dice? Entonces, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Pero otra traducción, rápidamente, alguien que me diga otra traducción, para que hay que escudriñar. ¿Qué dice otra traducción, hermana Gabriela, usted? ¿Qué dice? No importa, ¿sí? Ok, entonces un poquito más duro, aquí para que le escuchen. Cristo fue manifestado en carne. ¿Sí? Cristo vino al mundo como ser humano. ¿Ve? Ahí dice: Dios fue manifestado en carne. Pero en la mayoría de las traducciones vamos a ver: Cristo vino al mundo como ¿qué? Ser humano. Entonces ahí otra, ¿qué dice ahí otra versión? Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente: Cristo fue revelado en un cuerpo humano y indicado por el Espíritu. Ok, Cristo vino con un cuerpo humano. O sea que el Hijo de Dios vino como el Hijo del Hombre. ¿Sí o no? Y si el Hijo de Dios vino como el Hijo del Hombre, entonces, maravilloso, porque Dios está con nosotros. ¿Sí o no? ¿Ve? Porque el Hijo de Dios está haciendo referencia entonces a la manifestación. Y cuando viene el Hijo, entonces viene ¿qué? La imagen. La imagen. La imagen.
viene entonces la forma. Entonces toma forma en la creación, como el Hijo del Hombre, ¿cierto que sí o no? Pero estando en esa condición, como el Hijo del Hombre y como Hijo de Dios, entonces no podemos pensar que es lo mismo que el Padre, porque una cosa es Padre y otra cosa es ¿qué? Y entonces Padre es ¿qué? El origen, mayor, autoridad, ¿sí o no? Y en ninguna parte, en ningún momento lo desconoce. ¿Por qué? Porque le ora y le enseña. Ahora nos enseña a orarle y le obedece y nos enseña ¿qué? Por medio de él ¿qué? Cuando obedecemos al Hijo estamos obedeciendo ¿a quién? El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Entonces todo empieza a girar a partir de ese momento, porque por Él, para Él y de Él fueron todas las cosas. Desde antes de que Él se manifestara, está dejando que claro a Moisés, Abraham se alegró de que habría de ver mi día. ¿Y qué? Vio mi día y se alegró. ¿Qué? Ay, leámoslo rápidamente en Juan. Por eso Abraham es el padre de la fe, el origen de la fe cristiana, ¿sí o no? Y podemos entonces decir que Abraham fue el primer monoteísta, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro, pero no solamente el primer monoteísta, sino fue el primer cristiano. Ay, no, es muy profundo, pero sí es verdad. Abraham no solamente tuvo el conocimiento acerca de que había un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, sino también del Salvador manifestado. Abraham tuvo la revelación. ¿A Abraham se le apareció quién? Melquisedec. ¿Sí o no se le apareció Melquisedec? Se le apareció Melquisedec. Abraham vio en Melquisedec el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Miremoslo un momento, a ver si yo estoy diciendo mentiras. ¿Qué es? No, Juan, capítulo 8. Juan 8. Veámoslo desde el 49. Dice así: respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien busca la gloria y hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mis palabras no sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Qué te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo lo conozco, y si os dijera que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros, pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces los judíos aún le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, ¿qué fue lo que Abraham vio? El día, ¿cierto? Para que no vayan a decir entonces que está diciendo que vio, pero a través de eso que Abraham vio, entonces vio la figura del Mesías, ¿cierto? En el tiempo de la vida vendré a ti y Sara dará a luz un hijo. Cuando Abraham nació Isaac, entonces en Abraham te será llamada ¿qué? Descendencia. Pudo ver, fue realmente el nacimiento de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, del Salvador. Y Abraham lo que le creyó a Dios fue entonces que da vida a los muertos. O sea, Abraham fue el primero en creer en la salvación. ¿Sí sabían ustedes o no sabían ustedes? Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo entonces va al infierno, desciende al infierno, ay, oígame, escuchen, bórrenlo, que no quede.
Cuando entonces va y dice la Biblia que le predicó a los espíritus encarcelados, mucha gente dice que le predicó entonces a Abraham. Abraham no, le predicó a los de antes de Noé. Se le manifestó a los espíritus encarcelados, son los espíritus del linaje de José, de Noé, que está ahí, los dicen en la Biblia. Set, Adán, Eva, Noé, todos los hombres con espíritu antes de Noé. Abraham no. Abraham creyó en él. Abraham creyó en él. Abraham se alegró de que habría de ver mi día. ¿Y lo qué? Y lo vio y se gozó. Porque Abraham entendió que lo del Dios era la salvación. Lo más grandioso y lo más maravilloso, que era la salvación. Abraham entendió que la condición de muerte espiritual por causa del pecado no iba a ser para siempre, sino que un día entonces Dios lo iba a redimir. Entonces esa fe mesiánica es Abraham entonces la que le da el origen. Entonces Abraham no solamente cree como tal en un solo Dios, el creador del cielo y de la tierra, sino que cree en ¿qué? En el Mesías, en el Mesías, en el Mesías, en el que habría de venir. Por eso Abraham, entonces, cuando dicen, nosotros somos hijos de Abraham, si fueran hijos de Abraham, entonces me amarían. ¿Sí o no? Las obras de Abraham harían. ¿Ve? O sea, creerían en el Mesías, como Abraham creyó. Si la siguen o no me siguen, porque si no, sí, entonces, o si no me devuelvo, no, ya me tengo que ir, no me devuelvo, ¿para dónde me voy a devolver? Nos vamos. Pero ¿está claro o no? Entonces de ahí se desprende y de ahí entonces tenemos claro que por eso para nosotros, al igual que para nuestro Señor Jesucristo, hablando o refiriéndose al Padre, se refiere como el único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, ¿sí o no? Y nos enseñó a temerlo, a obedecerlo y a orarle y a honrarlo. Y todo eso lo aprendemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque es por medio de Él, porque Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que en espíritu y en verdad le adoren. Porque necesitamos ahora, a partir de la manifestación del Hijo del Hombre, entender que yo soy la puerta, el que por mí entrare. ¿Ve? Porque no hay forma de adorar al Padre si no es por el Hijo. Porque Él es entonces aquí el Hijo en la tierra, es entonces el intermediario, la intermediación. La intermediación. Entonces ahora es a través del Hijo. Porque el Hijo es entonces aquí la imagen visible del Dios invisible. Porque entonces creemos a Dios que es real. Y tenemos la manifestación de que el Padre existe y que no solamente existe, sino que es real. ¿Cierto que sí? Entonces nosotros ya no tenemos una fe, la fe nuestra, la fe cristiana es una fe ciertísima. Es una fe que no está basada ni en fábulas ni en cuentos. Por eso dice entonces así, que no sigan casos de fábulas ni cuentos, sino que en Él habita corporalmente ¿qué? La plenitud de la deidad. Porque al Padre entonces se nos manifestó, ¿cierto que sí o no? A través del Hijo. Dios se manifestó, ¿a través de quién? El Hijo. Y cuando decimos que Dios se manifestó a través del Hijo, estamos haciendo alusión ¿a quién? Al Padre. Entonces por eso tenemos un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y un solo ¿qué? Señor. Y cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles en el cielo. Porque Él se despojó de la gloria de ser igual a Dios, pero el Hijo entonces glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te ¿qué? Te glorifique a ti. Entonces por eso Él es en la iglesia glorificado y por eso nosotros lo adoramos y por eso entonces a Él lo bendecimos y por eso ante Él nos postramos, porque ese es el mandamiento que el Padre está dando. ¿Cierto que sí o no? Porque si el Padre no lo glorifica, entonces nadie le va a creer. Nadie le va a creer. Porque acuérdese que Él se despojó de esa gloria. Entonces ahora el Padre lo glorifica. Para que puedan creer en Él, para que le teman, para que lo puedan respetar, para que lo puedan obedecer, lo que hacemos nosotros como cristianos. Eso no es porque sí. Entonces dicen, ay, adoran a un hombre que se hizo Dios. No.
porque eso es lo que viene, esa es la obra del Espíritu Santo. Nos da entendimiento acerca de eso y entonces por eso entonces no tenemos, no, al Padre y al Hijo que lo envió. Y glorifica, gloria y la adoración en el cielo al que está sentado en el trono y al Cordero sean la gloria por siempre y para siempre. Pero la fe nuestra es esa, o sea, esta es la fe cristiana. No tenemos entonces o no adoramos a tres dioses, no hacemos un credo ni nada de eso, sino al Padre y al Hijo. Al Padre porque es el creador de todas las cosas, el único y verdadero Dios de quien proceden todas las cosas, y al Hijo porque es al que Él envió. Y nos ha dado mandamiento y nos ha dado fe, y nos ha dicho entonces que la fe es al Hijo, y todo eso tiene sentido porque es por medio, adorando al Hijo, glorificando al Hijo, que el Padre recibe la gloria. ¿Sí es así o no es así? Porque ahora es entonces, ¿por qué? Por el medio del Hijo, porque el Hijo es el Hijo del hombre, que es entonces Emmanuel. Dios está con nosotros. ¿Ve? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces ya tenemos claro quién es el Padre y adelantamos mucho acerca del Hijo, pero vamos a terminar viendo entonces el Espíritu Santo, la obra como tal del Espíritu Santo, porque sí lo estamos viendo y por fe ya lo estamos dando y todo lo manejamos, pero esto tiene una conexión y tiene una relación y es por medio del Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, a esta misma hora, por el mismo canal, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, el Señor Jesús los bendiga. Una feliz noche para todos. Hasta mañana.